Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a centrarnos un poquito más en el cálculo de derivadas. Fijaos que ya hemos aprendido lo que es la definición de derivada, que se hace utilizando la tasa de variación instantánea. Nos va a quedar una expresión en la que vamos a poder extraer factor común la h, simplificamos y nos va a dar un valor después de calcular el límite. Sin embargo, con esto nos sirve para darnos cuenta de que cada vez que hallamos la función derivada de una función, lo que obtenemos es un grado menos que la función que teníamos. Fijaos en este ejemplo de aquí, de x al cuadrado, aquí lo tenéis calculado aplicando la función de derivada, ¿vale? Y fijaos lo que nos queda aquí, x al cuadrado, 2x. Como veis, aquí lo teníamos grado al cuadrado y aquí nos queda un grado menos. Si hiciésemos esto mismo con la función x al cubo, lo que nos quedaría es un grado menos con un 3 multiplicando delante. Así que esto nos sirve para generalizar y para calcular las derivadas de forma mucho más rápida sin tener que recurrir a la definición de la función de derivada. Es decir, sin tener que recurrir a todo esto, al límite del intervalo, del incremento que tiende a 0, para poder llegar a la función derivada. Y fijaos lo que significa. Significa que la derivada de x es 1, porque menos grado que 1 es el grado 0. Y como esto es un 1, queda un 1. La derivada de x al cuadrado es un grado menos que el cuadrado, es 1, ¿no? Si esto es un 2, ahora el exponente va a ser un 1. Y como aquí tengo un 2, voy a bajar un 2 a multiplicar delante. Aquí x al cubo. Como esto es un 3, voy a tener un 3 multiplicando delante y aquí voy a tener un grado menos. En general, como regla general, si yo tengo x elevado a un exponente, el exponente va a pasar a multiplicar delante y voy a tener la x y con ello voy a tener elevado a un grado menos. Como se ve, para hallar la función derivada de una expresión polinómica, el exponente de la x pasa multiplicando y el nuevo exponente presenta una unidad menos. Y con esto es mucho más fácil derivar. Vamos a ver algunos ejemplos, porque también tenemos que tener en cuenta que no siempre vamos a tener la x solita. A veces la vamos a tener multiplicada por algún coeficiente. Si tenemos la derivada de una constante, ¿qué significa la derivada de una constante? La derivada de una constante significa que no tengo x, tengo un solo número. Como no tengo variable, la derivada va a ser 0, ¿vale? Por lo tanto, la derivada, por ejemplo, de y igual a 4, pues es 0. La derivada de menos raíz de 3 es 0, porque no tengo x. La derivada de todo esto de aquí, por muy complejo que sea, como no tengo x, es 0. Vamos a ver con las derivadas polinómicas. Para ello nos tenemos que acordar y aprender esto de aquí, que es muy importante y que además lo vamos a utilizar con profusión en este curso y en los siguientes y también en las carreras universitarias si es que alguien sigue por esa vía. ¿Vale? Bien. Utilizando esto, fijaos, tengo x a la cuarta. El 4 va a pasar multiplicando y aquí voy a tener un gradito menos. Entonces me queda 4 por x al cubo. Aquí, menos x a la séptima. Aquí hay algo que me tengo que acordar siempre. Y es que aquello que tengo multiplicando delante, lo voy a seguir dejando multiplicando delante. Y luego voy a aplicar esto. Así que pongo el menos aquí. El 7 baja a multiplicar. Y tengo un gradito menos aquí. Por lo tanto, menos 7 por x a la sexta es lo que me quedaría. Y en este de aquí, pues lo mismo. El 42 pasa a multiplicar y me queda por x elevado a 41. 1 menos que aquí. Vamos a ver la derivada de la inversa. La derivada de la inversa también es muy sencilla si sabemos utilizar bien las propiedades de las potencias. Esta es la fórmula. Chicas, chicos, nos la podemos aprender. O también podemos hacer lo siguiente. Fijaos, yo sé que la derivada, perdonadme, que si f de x es x elevado a n, su derivada va a ser n por x elevado a un grado menos. ¿Vale? Yo me sé esto de aquí, me lo sé perfectamente y ya lo he entendido. Entonces, si yo lo que tengo es una función que es así,
esto es lo mismo que x elevado a menos 1, ¿verdad? Porque no sabemos las propiedades de las potencias. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es aplicar esto. Fijaos, derivada bajo el menos 1. Recordad que lo que tengo que hacer es bajar el exponente. Entonces pongo menos 1 por x. Y ahora tengo que poner un grado menos que lo que tenía aquí. Pero es que un grado menos, menos 1, porque tengo que restarle 1. Fijaos, n menos 1. Menos 1, menos 1. Me queda menos 1 por x elevado a menos 2. Porque menos 1 menos 1 es menos 2. Como x elevado a menos 2 es lo mismo que esto, ya lo tenemos. Nos queda este menos, que es este menos 1, y a esto le damos la vuelta y lo ponemos en forma de fracción. Entonces, chicas, chicos, nos podemos aprender esto de aquí, o también podemos simplemente sabernos esto de aquí y hallarlo cuando lo necesitemos. De la misma manera podemos hallar derivadas como por ejemplo esta. F de x es igual a 1 partido por x al cuadrado. Esto es lo mismo que x elevado a menos 2. Vamos a aplicarlo. El menos 2 baja multiplicando y ahora pongo lo mismo menos 1. Entonces fijaos lo que me queda, menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1 menos 3. Así que me queda menos 2, el menos sería este, el 2 lo dejo arriba de la fracción, partido de x al cubo. Le doy la vuelta y ya le quito el signo negativo. Entonces nos quedaría esto de aquí. No hace falta saberse ninguna fórmula, simplemente vamos aplicando la que ya no sabemos. Derivada de la raíz. Para la derivada de la raíz es también exactamente lo mismo. Yo os lo voy a demostrar. Si no sabemos esto de aquí, así que chicas, chicos, en realidad si lo pensáis, lo único que necesitamos sabernos es una fórmula de momento. ¿Que nos queremos saber todas? Genial, pero no hace falta. Si lo que tenemos es esto, raíz de x, nosotros sabemos que esto es lo mismo que x elevado a 1/2. Ya lo tenemos en forma de potencia. Vamos a aplicar esto de aquí. Derivada. Bajamos el 1/2 multiplicando y nos queda x elevado a 1/2 menos 1. 1/2 menos 1, chicas, chicos, esto es una resta de fracciones. Menos 2/2. Me queda menos 1/2. Es decir, me queda 1/2 por x elevado a menos 1/2. Vale, pues tengo 1/2 por, le damos la vuelta a esto, x elevado a 1/2, pero es que x elevado a 1/2 a su vez es una raíz. Por lo tanto me queda raíz de x. 1 partido 2, raíz de x, que es esto que nos quedaba aquí. Pero de manera mucho más organizada, sin necesidad de aprendernos más fórmulas, simplemente sabiéndonos esta de aquí. ¿Qué os lo queréis aprender? Pues profe, yo prefiero aprendérmelo. Pues nos lo aprendemos. Lo que vosotros prefiráis. Estas ya no os las voy a demostrar. Estas son las derivadas de las funciones. En mi página web, chicas y chicos, tenéis un resumen en cursos, en segundo de bachillerato, que lo tengo en segundo de bachillerato, recursos. Tenéis derivadas e integrales, en este curso solo nos va a interesar las derivadas, y aquí tenéis un resumen con toda la tabla de derivadas. De momento nos va a interesar la primera y la segunda columna, la de función y la de derivada. La de derivada compuesta la veremos más adelante. Pero de momento las dos primeras columnas, si queréis, os las podéis aprender. Al menos las desde la función constante, es decir, la primera, hasta la séptima, más o menos. Las de trigonometría no sería tan necesario. Como lo que tenéis aquí, las funciones de los exponencial, logaritmo, y estas son sus derivadas, que nos las podemos memorizar. Aquí tenemos más derivadas, pero aquí hay una cosa más importante, y es que cuando tenemos una función elevada a otra función, antes de derivar vamos a tener que tomar logaritmos. Pero esto lo veremos más adelante con más ejemplos con las derivadas compuestas. Estas serían las derivadas trigonométricas, que como sabéis aparecen aquí, tal y como os he dicho también. Y entonces aquí tenéis algunos ejemplos. Solo voy a hacer los dos primeros para que los demás los podáis hacer vosotros. Hay una cosa que tenemos que saber, y es que si yo tengo que una función es igual a suma de funciones,
Entonces yo voy a ir haciendo las derivadas de cada uno de los sumandos y voy a dejar la función derivada de esta manera. Entonces, si yo tengo esto, voy a ir derivando esto por un lado y esto por el otro. Entonces, la derivada de esto, recordad que era bajo el 3 por x y pongo un grado menos, elevado a 2. Y luego pongo más. Y ahora hago la derivada de la x. La derivada de la x, acordaos que esto es grado 0, entonces menor que grado 0 es no tener x. Me queda un 1. Vamos con esta, hacemos lo mismo. Aquí baja el 5 por, y aquí me queda un grado menos. Y luego ya pongo menos y lo mismo. Bajo el 3 y aquí ya me queda un grado menos. En este, la derivada de e elevado a x es la misma función, e elevado a x. Y luego en esta, el 4 pasa multiplicando y por x al cubo. Como veis, es muy sencillo, simplemente hay que ir aplicando, hay que ir derivando este más este. Este. Y los vamos colocando. Dadle al pause, intentadlo en casa con lo que ya hemos aprendido y cualquier duda ya sabéis, en clase o en comentarios. Aquí tenéis más ejemplos. Os dejo que lo intentéis en casa. Y aquí tenemos algo más importante, que es la regla del producto. Esto sí que es diferente, porque cuando yo tengo una función multiplicando a otra función, existe la regla del producto, y es la siguiente. La derivada de un producto de funciones va a ser la derivada del primero, es decir, vamos a hacer la derivada de esta función, la vamos a multiplicar por la otra función sin derivar, y luego vamos a sumar la derivada sin derivar, la primera sin derivar, por la derivada del segundo. Esto también lo tenéis aquí, que es aquí, la derivada del producto, ¿vale? Es esta formulita que os tenéis que aprender, puesto que es muy importante. Y vamos a ver en qué se traduce esto. Pues fijaos, vamos a ver este primer ejemplo. Yo tengo esta función y esta función. Entonces yo tengo que hacer derivada del primero. La derivada del primero, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. No cambia, porque es así la tabla. Mira, aquí lo tenéis. E elevado a x, la derivada de e elevado a x es e elevado a x. ¿Vale? Ahí lo tenéis, aquí. Vale, y esta la pongo igual. Vale, y ahora hago la primera, que la pongo igual, que en este caso coincide, y pongo la derivada de x a la cuarta, que la derivada de x a la cuarta es bajo el 4 y aquí pongo un grado menos. El 4 baja y pongo un grado menos. Pues esta sería la derivada de este producto. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, aquí tengo esta y esta. Primero voy a poner la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es bajo el 3 y pongo un grado menos. 3 por x al cuadrado. Y la otra la pongo igual. Más, ahora pongo la primera sin derivar por la segunda derivada. Que si os acordáis, la derivada de 1 partido por x era menos 1 partido de x al cuadrado. Esto os lo podéis saber por la tabla o lo podéis sacar con, bueno, yo no lo he añadido en esta tabla porque me parece que es mucho más interesante que os sepáis esta, que es la tercera, la que veis aquí la última, y lo calculéis, que lo hemos hecho anteriormente en este mismo vídeo. ¿Vale? Entonces esto lo calcularíamos, lo intentaríamos calcular, haríamos este producto, x menos, nos queda menos x al cubo, esto lo podríamos hacer por aquí, 3x al cuadrado, no, perdón, 3x al cuadrado no, 3x al cuadrado por partido por x, más o menos, porque tengo este menos de aquí, x al cubo partido por x al cuadrado. Entonces aquí se me va una con este y aquí se me van 2, así. Entonces me queda 3x menos x. 3x menos x es 2x. Esto aquí. Lo mismo, hago una última. X, derivada de x, 1. Por eso aquí no aparece, ¿vale? Es un 1. 1 por. Vale. Raíz de x sin derivar. Ahora, x sin derivar por la derivada de raíz de x, que es 1 partido de 2 por raíz de x, ¿vale? Esta os la podéis saber, que esta sí que la tenéis aquí apuntada, aquí la tenéis, o la podéis hallar como lo he hecho yo anteriormente. Se me va. Vale. Bien, y aquí lo tenemos. Probad a hacer estos en casa y ante cualquier duda, ya sabéis, comentádmelo. Vale, aquí tenemos más ejemplos.
en los que lo que tenemos es una función derivadas de constante por función. Y esto es mucho más sencillo, porque simplemente voy a poner la constante, el numerito, 4 por, y luego voy a hacer la derivada de la función que me quede. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería la derivada 4 por 3 por x al cuadrado. Entonces me queda 12x al cuadrado. ¿Todos los demás? Lo mismo. Cuidado que no es lo mismo, porque no es lo mismo. Derivada de constante por función que lo que hemos hecho anteriormente de dos funciones. Tenemos dos funciones cuando tenemos algo con x multiplicado por otra cosa con x, ¿vale? Y aquí tengo un número multiplicado por una función, ¿vale? No es lo mismo, aquí tengo un número multiplicado por función, número por función. Aquí haríamos la derivada de esto, que es 5 por la derivada de esto, que es e elevado a x, ¿vale? Que no cambia. Luego tengo 2 por derivada de esto, que es 2 por 4 por x al cubo, ¿vale? Entonces 2 por 4 es 8. Cuidado que no es lo mismo, ¿eh? Y aquí os dejo unos cuantos ejemplos que los probéis en casa. Es muy importante que ganéis agilidad haciendo derivadas. Aquí tenéis más ejemplos de derivadas de constante por función. Os dejo que lo probéis en casa. Y aquí tenemos la derivada del cociente. Para el cociente también tenéis otra fórmula que la tenéis aquí, ¿vale? Y la tenéis aquí. Tiene esta formulita. La derivada del cociente es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por el denominador derivado entre el denominador al cuadrado. Fijaos, esto es muy importante que nos lo aprendamos y de hecho es, si os fijáis, el numerador es igual que la derivada del producto, pero con un menos. Y luego simplemente lo dividimos entre el denominador sin derivar al cuadrado. Vamos a ver algunos ejemplos. Siempre hablo lo que no tengo que abrir, perdonadme. Bien, abrimos algunos. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, yo aquí tengo, fijaos, numerador 2e elevado a x. Denominador, esto. Entonces hacemos derivada del de arriba, que derivada del de arriba, como es e elevado a x, no cambia, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, que en este caso coincide, por la derivada del denominador, que es bajo el 4 y multiplico por x al cubo. Y todo ello dividido entre el denominador al cuadrado. Claro, si yo esto lo elevo al cuadrado, x a la cuarta, todo ello elevado al cuadrado, recordad que es x a la 8. 4 por 2, 8. Vale. Vamos allá. X al cubo y x menos 1. X al cubo, derivada, 3x al cuadrado. Baja el 3 y un grado menos. Por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del de abajo. Derivada del de abajo es esta, la derivada de x es, como es grado 0, es un 1, y esto es 0, porque la derivada de la función constante es 0. Por lo tanto, nos queda esto aquí. Vale, se nos ha quedado ahí coloreado raro, así, vale. Y luego con el denominador al cuadrado, ¿vale? Voy a hacer uno más. Denominador x más 3, numerador raíz de x. Derivada de x más 3, 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. Por el denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar por derivada de raíz de x, esta nos lo sabemos, 1 partido por 2 raíz de x. Y luego partido por denominador al cuadrado, que como tenemos raíz de x al cuadrado, se me va la raíz. Y esto lo probáis en casa y lo intentáis en casa y en clase, ya sabéis, cualquier duda. Y por último nos queda ver la regla de la cadena. Bueno, chicas y chicos, y hasta aquí el vídeo de cálculo de derivadas, ya que la regla de la cadena la veremos en el próximo vídeo. Esto es muy complicado, es muy nuevo, muy diferente, pero yo sé que vosotras y que vosotros sois capaces con trabajo y esfuerzo. ¡Hasta luego!